Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados. Son las 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Este es su compañero y pastor por la gracia del Señor, su hermano Valentín Reyes, y me acompaña mi amada esposa, también obrera del Señor, Rodi López Vázquez. Esta noche estamos más que agradecidos. Gracias por estar en la plataforma con nosotros. Y como siempre, antes de empezar el programa, gracias a todos los que nos apoyan y respaldan y la comparten. Gracias a los pastores, ministros, obreros del Señor que podemos compartir a través no solamente de esta plataforma, pero a través de la hermandad como pueblo del Señor. Estamos más que agradecidos por cada uno. Y en esta noche saludamos, ¿verdad?, al pastor en Puerto Rico, Juan Ernesto Ramos, su compañera amada María de Lourdes Soler, los pastores allá en Camuy, Puerto Rico, y presidente del ministerio La Pesca Milagrosa, de quien damos gracias a Dios. Nosotros también somos parte. También queremos darle gracias muy especiales a la congregación Un Nuevo Pacto, que ayer estuvimos ministrando, toda la familia. Amén. Mi esposa, mi hijo y este servidor. Dios nos dio el privilegio de ministrar la congregación Un Nuevo Pacto, pastores Freddy Molina y Sandra Santana, las que en esta noche les damos también un abrazo, una palabra de cariño. Los amamos, gracias, damos gracias a Dios porque el Dios es bueno. Así que vamos a continuar y probablemente terminemos con el tema de Abraham, ese primer patriarca, amén, y las promesas que hemos recibido a través de él como padre de la fe. Pero para eso dejo la mesa primeramente a mi compañera Rodi López Vázquez, que comenzará el tema. Comparta la plataforma, no se quede con el gozo y con el pan usted solo. Así que Dios les bendiga. Amén. Como siempre, ¿verdad? Una bendición el poder llegar a través de este medio. Sabe que las redes sociales se dice mucho que a veces influyen para mal, pero también tienen su parte buena, ¿verdad? Y cómo es que a través de pues este aparatito, a través del sistema, nosotros podemos llegar no solamente aquí a nuestra área local, ¿verdad? Gracias por los hermanos que nos escuchan en México, en otras partes del mundo, nuestros hermanos allá en Puerto Rico, algunos hermanos también que hemos tenido la bendición de poderles saludar, ¿verdad?, en la isla de Cuba. Damos gracias Amén. Al Señor porque sabemos que también las redes sociales tienen su parte positiva, ¿verdad?, su parte buena. Y como siempre, un privilegio el poder llegar a sus vidas, a sus hogares, a través de este medio, ¿verdad?, a través del Facebook. Damos gracias al Señor y pues vamos a continuar hablando sobre el tema de Abraham. Sabemos que tenemos, hay muchos aspectos, ¿verdad?, en la vida de Abraham que podemos resaltar, ¿verdad? Nos dimos cuenta desde que salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad?, como esa determinación que tuvo Abraham. Vemos también que en su vida, claro, como todo ser humano, hubieron altibajos, pero también podemos encontrar que era un hombre, ¿verdad?, determinado a buscar la presencia de Dios. Encontramos como referencia en la palabra que donde quiera que él iba, él hacía un altar para Jehová, ¿verdad? Amén. Porque vemos que eso era algo continuo en su vida, ¿sabe? El ser adorador, el encontrar esa parte tan esencial en nuestras vidas, el adorar a Dios, ¿verdad? Fundamental en la vida de cualquier cristiano, cualquiera que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Es una parte muy esencial en nuestras vidas, la adoración. Y podemos resaltar tantos aspectos positivos en la vida de este patriarca, Abraham. Pero hoy vamos a mencionar uno más. Yo sé que no se pueden mencionar todos, pero uno muy relevante, ¿sabe? Y digo muy relevante porque en esa promesa que se le hizo a Abraham, como la palabra nos dice, que iban a ser bendecidas, dice, todas las naciones de la tierra con esa promesa. Y en esa promesa
¿verdad? No solamente está incluida la nación de Israel, no solamente están incluidos los judíos, los israelitas, sino también nosotros, en esa promesa que se le hizo a Abraham, que a través de su simiente iban a ser bendecidas todas, dice, todas las naciones de la tierra. Y Génesis 22, ¿verdad? Nos relata, en el capítulo anterior también, ¿verdad? Se le había prometido a Abraham el tener un hijo. La palabra del Señor dice que ya eran de edad avanzada y Abraham tenía una inquietud en su corazón, el deseo de su corazón, el poder ser padre. Y en una de esas apariciones que tuvo Dios para con él, ¿verdad? Él le decía, Señor, ha de heredar en mi casa un esclavo. Él le preguntaba eso a Dios. Y Dios le decía, no, ¿verdad? Va a heredar un hijo tuyo, alguien de tu simiente. Pero a veces se hace difícil, ¿verdad? Poder esperar en Dios. A veces no es fácil porque como humanos nosotros a veces queremos que las cosas se den rápido. Pero vemos que llegó esa promesa a la vida de Abraham. Y sabe que esto mucho se ha hablado cuando se le pide, ¿verdad? Que ese hijo por el que tanto esperó, porque esperó años por esa promesa que se llevara a cabo en su vida. Ese hijo que tuvo él y Sara en su vejez, dice la palabra, ¿verdad? Ese hijo tan anhelado, tan esperado, ¿verdad? Esa promesa que finalmente se pudo cumplir. Pero viene algo otra vez a la vida de Abraham, ¿verdad? Y es que Dios le pide, ¿verdad? La palabra dice que solamente Jehová lo hizo para probar el corazón de Abraham, ¿verdad? No era la intención de Dios que realmente se sacrificara al hijo de Abraham, en este caso Isaac. Vemos que la palabra del Señor a lo largo de la Biblia nosotros podemos encontrar que el sacrificio humano nunca ha sido algo en el que Dios ha estado de acuerdo. Dios nunca ha aceptado, ¿verdad?, un sacrificio humano. Al pueblo de Israel, ciertamente, ¿verdad?, él recibía ofrenda del pueblo, pero era a través de animales, pero no de un ser humano. Y Dios nunca ha estado a favor de eso. Pero vemos que se le hace esta petición a Abraham, ¿verdad? Dice la palabra misma lo aclara ahí en el capítulo 22, que era para probar el corazón de Abraham. Y sabe que pudo haber sido una situación bastante inquietante, porque algo que esperaste tanto, que anhelaste tanto por mucho tiempo y que finalmente se cumplió, pero que ahora se te pide, ¿verdad? Se te pide que lo entregues para atrás, algo que amas tanto. Encontramos, ¿verdad?, esto como muy particular en la vida de Abraham, que su amor y su obediencia para con Dios no tenía límites, ¿sabe? Nosotros los seres humanos somos muy dados a valorar las cosas, amar mucho las cosas, a veces lo material, a veces porque ciertamente nos costó mucho alcanzarlo y tal pareciera que le ponemos un precio sentimental pues muy alto. Y siempre cuidamos eso, ¿verdad? Con mucha devoción, cuidamos que aquello que nos costó mucho alcanzar, pues que no se maltrate, que no se descomponga, que no se destruya. Y en fin, ¿verdad? Vemos que aquello que nosotros amamos le damos como mucho esmero, ¿sabe? Pero que se nos pida. Y esto fue lo que pasó en la vida de Abraham. Se le pidió aquello por lo que él amaba tanto, aquello por lo que él esperó tanto, ¿verdad? Se le pidió que se lo ofreciera a Jehová. Y la palabra nos deja saber de que Abraham obedeció, ¿verdad? Pero podemos ver también, ¿verdad?, cómo esa confianza iba creciendo en el corazón de Abraham. La palabra registra que cuando ellos dicen que iban camino al monte Moriah, si no recuerdo mal el nombre, ¿verdad? Su hijo le pregunta, papá, llevamos todo, dice, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos el cuchillo para el sacrificio, pero había algo que no iba, ¿verdad? Y era el cordero.
Y Abraham siempre la respuesta, ¿verdad? Él dice, Dios se va a proveer, Dios se va a proveer, pero podemos darnos una idea, ¿verdad? Cómo podía ir el corazón de Abraham. No me imagino, ¿verdad? Cómo pudo tener esa fuerza para responderle a su hijo. Pero fíjese que en la obediencia siempre hay bendición, ¿verdad? Y es ahí donde a Abraham se le hace esta promesa, esta maravillosa promesa, que como le decía al principio, también nos alcanzó a nosotros. Porque sabe que Jehová le promete a Abraham, ¿verdad? Tu descendencia será, dice, como la arena de la mar, como las estrellas, que no la puedes contar. Pero no solamente quedaba ahí, ¿sabe? Decía, y a través de tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Vemos, ¿verdad?, que esta historia de Génesis 22 de Isaac, vemos que nos da como un prototipo, como la figura de algo por venir en cuanto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa promesa de salvación, de redención, esa promesa que Dios había hecho al hombre a través de la vida de Abraham. Vemos que es una figura todo esto, ¿verdad? En lo que iba a acontecer. Así como Isaac era el único hijo de Abraham, así Jesucristo, ¿verdad? El único hijo de Dios que vino, dice, a morir a la tierra por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Para perdonar nuestros pecados. Sabemos que hemos hablado mucho de la salvación, pero sabe que es lo más importante en la vida del ser humano. A veces nosotros valoramos mucho los bienes materiales, lo material en general. Nosotros nos afanamos mucho en eso. Le dedicamos mucho tiempo de nuestra vida a todo lo material y sabe que eso se queda. En algún momento partimos de esta tierra porque es la ley de la vida. Nadie va a ser eterno aquí. Nadie va a ser eterno en esta condición humana, ¿verdad? Hay una promesa de eternidad con Cristo, pero para ello hay un requisito. Y el requisito es aceptar a Jesús como Salvador. Ese es el requisito, el único requisito, ¿sabe? Para poder disfrutar de la vida eterna con Él para siempre, por la eternidad. Pero desafortunadamente nosotros nos afanamos tanto en las cosas materiales y que cuando nos vamos de la tierra, en verdad, no nos llevamos absolutamente nada. Y como en cierta ocasión, ¿verdad?, Jesús le decía a un hombre, hablando acerca de una parábola que decía el hombre, alma, gózate, dice, muchos bienes tienes y mira todo lo que has hecho, disfrútalo. Y la respuesta fue, necio, no sabes que hoy van a venir a pedir tu alma. ¿Y de quién va a ser? Dice, todo lo que trabajaste, ¿de quién va a ser? Ni lo va a disfrutar él. Y muchas veces la descendencia tampoco le da un buen uso. Pero sí hay una promesa, ¿sabe? Y hay algo en lo que de verdad nosotros, los seres humanos, deberíamos enfocarnos, deberíamos de darle prioridad, importancia a nuestra vida. Y es eso, la salvación en Cristo. Amén. 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 Preciosa la palabra del Señor. Pedimos siempre a los hermanos, ¿verdad?, que vemos que en los celulares se están conectando en la plataforma. Dios los bendiga a cada uno. Compártala. Hemos como simplificado el programa por asuntos de salud y lo que estamos transmitiendo son 30 minutos y acaso 35. Así que pedimos a los hermanos y a cada hermano que nos comparte esta plataforma. Bien, qué preciosa es la palabra del Señor. En el capítulo 21, continuando con el tema de la vida de Abraham, este hombre de Dios, patriarca, el primer patriarca que conocemos de la promesa, porque hay otros patriarcas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que sabemos que Dios, fueron hombres de Dios como Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó, ¿verdad? No vio la muerte, pero con la promesa, amén, con la palabra que Dios le dio, como podemos ver en el capítulo 21, que es uno de los versos tan bellos de la palabra de Dios. Sabemos que anteriormente
antes de Sodoma y Gomorra, para ese encuentro que tuvo en el capítulo 19, Abraham con esta trilogía, esta epifanía que tuvo con el Señor. Él intercedió por Sodoma, pero en la misma conversación, Dios le da la promesa de que Sara le da la palabra de que Sara dará a luz para ese tiempo, un año después, ¿verdad? Le da esa palabra y Sara se ríe, ¿verdad? Tenemos conocimiento cómo esa historia se ha enseñado y hablado a través de los años, pero cuando miramos en el capítulo 21, en el verso 1 dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y este verso, mire, cuando lo miramos, lo estudiamos, lo escudriñamos, es un verso de poder de la palabra de Dios, único, sublime, que nosotros debemos de mantener en nuestro corazón. ¿Por qué? No solamente que Sara dio a luz un hijo, sino que dice la palabra de Dios que conforme a lo que Dios había dicho. Luego, en el mismo verso, al final, hace el énfasis y dice, como Dios había hablado. Y nosotros debemos de recibir esa palabra en nuestros corazones. Diariamente, en nuestro diario vivir, en medio de cualquier situación, en cualquier momento de dificultad, en nuestras vicisitudes, en nuestras enfermedades, en nuestras necesidades financieras, porque nosotros somos hijos de Abraham a través de la fe, pero con un nuevo pacto. Y ese pacto lo podemos encontrar que se aclara y en la genealogía del libro de Mateo, en el verso 1, el escritor Mateo dice, esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Verdad? Y cuando leemos los evangelios y leemos de la vida de Jesucristo, Dios hecho hombre, la promesa que dio Dios a través de su palabra, a través de los profetas, que nos dio de que vendría un redentor, ¿verdad? Que nos libertaría del pecado, que nos daría esa vida que Él nos dio desde el principio, esa vida eterna, esa promesa. Vemos que se cumplió en la cruz, en el madero. Amén. Y en el libro de Hebreos hay varios versos hablando del nuevo pacto, porque Jesucristo estableció este nuevo pacto a través de su palabra. Cuando leemos en el libro de Mateo capítulo 26 y otros evangelios, cuando instituye la cena, donde le da a comer el pan y a tomar del vino a los discípulos y les dice, comer, este es mi pan que por vosotros es partido, tomar, esta es mi copa del nuevo pacto. Y nosotros debemos recibir, ¿verdad?, esa palabra, porque el nuevo pacto no va conforme al antiguo. En el antiguo vemos que Dios hizo varios pactos con Abraham, ¿verdad? Y Abraham sacrificó, hizo altar y sacrificó a Dios. Le dio el pacto de la circuncisión, ¿verdad? Le dio el pacto de la descendencia de Isaac. Dice la palabra que ya Sara le había pasado el tiempo de las mujeres. Y cuando analizamos eso, pues sabemos que está hablando de lo que la mujer, ¿verdad?, creada por Dios por causa del pecado, padece a través de ese mes. Cada vez pasa un periodo de tiempo en el cual la mujer, pues es señal. Eso es algo natural que Dios dio a conocer, pero algunos lo pasan con dificultad, algunos con una leve periodo de tiempo, ¿verdad? Y ya Sara había pasado de ese tiempo. Lo que quiere decir es que no había forma de que el hombre pudiera darle una simiente a Abraham. Pero fue por su palabra, como dice en el verso 21, visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y yo sé que cada uno de nosotros, sus hijos, en el nuevo pacto, como dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, y voy a leer rapidito que la palabra de Dios dice así: Dios hablando muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a través de los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el capítulo 8, verso 6 dice de esta manera: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mire, cuando nosotros depositamos nuestra alma, nuestro corazón, nuestra fe a ese nuevo pacto en Cristo Jesús, su sacrificio en el Calvario que ahora vivimos, nos dio a nacer, ¿verdad? Nacimos, ¿verdad? De una simiente incorruptible, dice la palabra en el libro de Romanos, Pablo hablándole a los romanos, a la iglesia de Dios en Roma, de que nuestra simiente es incorruptible. Tenemos un nuevo pacto en la sangre de Cristo que nos hizo nacer de nuevo con mejores promesas. Hemos nacido nuevamente, hemos muerto al pecado y hemos sido renovados, transformados. Tenemos un Espíritu Santo que renueva nuestra mente para que ahora vivamos en mente, en cuerpo y en alma a nuestro Señor, ¿verdad? Y esa palabra que Él nos ha dado a través de los evangelios y de los escritos que tenemos de los apóstoles, ¿verdad? Que nos ha dejado en el Nuevo Testamento, cuántas promesas, es decir, cuánta palabra nos ha dado Dios. Cuánto tenemos desde Mateo hasta Apocalipsis que Él le ha dado a cada uno de nosotros la palabra de que estará con nosotros hasta el fin, que nunca nos abandonará, que nunca nos dejará. Esa palabra que por su llaga, Jesucristo, nosotros hemos sido sanados. Esa promesa de que en momentos de dificultad, en momentos de enfermedad, en momentos de cualquier situación, por más oscura que parezca la situación o la necesidad, el Señor está en nosotros. Él vive en nosotros. El Espíritu Santo, Jesucristo, resucitado, a la diestra del Padre que intercede por nosotros, nos defiende, nos capacita, nos fortalece, nos guía, nos equipa y nos respalda. En todo momento, de día y de noche, dormimos tranquilos, porque Él nos guarda aún a través de nuestros sueños. Y cuando miramos a Abraham, este primer patriarca, sabemos que su hijo Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, de donde tenemos, ¿verdad?, esa promesa que Dios le dio de que de él, ¿verdad?, Abraham, serían benditas todas las naciones. Y Israel, ¿verdad?, a través de los hijos de Jacob, tenemos los patriarcas. Uno de ellos, José. José tuvo 2 hijos. También son patriarcas. Amén. Ellos se establecieron en el norte, en las montañas de Dan, luego que entraron a la tierra prometida. Amén. José, ese gran hombre de Dios que usó para cuando llegó aquella hombrura en el tiempo del faraón, cuando José se encontraba luego de ser sacado de la cárcel, Dios le usó y Dios lo hizo gobernador en Egipto. El hombre número 2 en la autoridad de una nación tan poderosa como Egipto. Y sabemos que de ahí nació esa nación de Israel, 70 hombres y mujeres que descendieron con Jacob, el padre de José, y se reunieron y estuvieron ahí en esa tierra de Gosén por 400 años, ¿verdad? Judá, Rubén, Neftalí, Manasés, Asar, ¿verdad? Todos sus hijos. Y los hijos de José, 2 que tuvo él, ¿verdad? Y esa promesa que Dios cumplió con su pueblo, que libertó y le entregó la tierra, es el mismo Dios. Porque sabemos que Israel hasta el día de hoy permanece. No importa lo que ha vivido. Mire, ya Israel ha vivido en momentos de guerras, momentos difíciles en donde el mundo, naciones lo han querido exterminar, pero Dios no lo ha permitido porque le dio una palabra a su siervo.
de que por él serían benditas todas las naciones. Y ese Dios que ha preservado su palabra a través de todas las generaciones por más de un promedio de 4000 años, ¿verdad? Ha preservado al pueblo y a nosotros la iglesia. Entonces ahora nosotros tenemos una promesa de un nuevo pacto. ¿Cuánta palabra hemos recibido, hombres y mujeres de Dios, ministros, pastores, ¿verdad? Mensajeros, evangelistas, maestros, líderes de congregaciones, jóvenes que están llevando la palabra a través de otras naciones, misioneros del Señor. Y esa promesa nunca caducará. Tenemos una palabra como Dios le dio aquel momento a Abraham y a Sara, que de él nacería y salió la simiente Isaac, de quien mi compañera presentó, que iba a sacrificar en un momento, pero Dios, probando su corazón, le suplió el cordero. Y a su tiempo, Dios suplió el cordero para nosotros. Jesucristo nuestro Señor. Antes de salir de la plataforma, porque el tiempo se nos va muy rápido, queremos dar gracias de parte nuestra por la paciencia, el amor, el respaldo que nos dan en momentos. Un par de semanas atrás no estuvimos en la plataforma por asuntos de salud, pero hemos podido estar con ustedes en estas últimas semanas. Ya pronto nos acercamos al 2º aniversario de la Mesa Redonda, para la gloria y honra de Dios. Quiero saludar al pastor de la congregación Puerta del Cielo en Cerner, pastor Daniel Lugo, mi hermano Juan Hernández y su congregación. Los amamos, los tenemos siempre en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y cada ministerio que comparten con nosotros, los que están en pantalla, déjenos sus peticiones, déjenos comparta con nosotros. Pronto estaremos, ¿verdad?, en la última semana en nuestra nueva plataforma también a través de la mesa de preguntas y respuestas. Vaya preparando sus preguntas, vaya preparando esas preguntas que usted quiere conocer, ¿verdad? De fondo, nosotros ya tenemos planeado que vamos a traer para abrir, para emprender ese programa. Vamos a traer y le tendremos una sorpresa de 2 temas importantes que siempre ha sido de misterio para muchos, ¿verdad? Y que se ha hablado con el tiempo y como que siempre ha habido dudas si es o no es. Así que nosotros estamos preparándonos para servirle a usted. En México, la familia de mi compañera, mi familia en México, en Las Trozas, Kenny, mi suegra, que me perdone, ¿verdad? Dicen que lo primero que se nos va es la memoria, ¿verdad? Flor de María, Dios los bendiga, adelante en el ministerio, en el Señor, hacia adelante, en Monroy, Beri, Eduardo y Dana, Abraham, Dios los bendiga, Jorge, Liz, Dios les bendiga, para adelante y para el cielo, allá donde la familia de nuestro hermano Hernández, amén, y nuestra hermana Querén, allá en Hidalgo, ¿verdad? Dios los bendiga en el ministerio hacia adelante en Cristo, en Cuba, ¿verdad? En el norte, allá en Nicaragua, en Centroamérica, en Sudamérica. Mira, hermanos, Cristo viene pronto y pronto estaremos con Él. Y esta palabra que estamos hablando, ¿verdad?, nos da esa confirmación. Si Dios dijo, Dios va a hacer. Y nunca dudes que la palabra que Dios da es porque Dios es el verbo. Él es la palabra. La palabra tiene vida porque Dios es vida. Dios es el verbo, Dios es luz, Dios es espíritu, ¿verdad? ¿Y cuánto nosotros podemos tomar cada día de eso que Dios nos da, que es su palabra? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en el desierto es donde conocemos verdaderamente a nuestro Dios y crecemos en esa fe. En las dificultades alaba al Señor. En los problemas, en las tormentas, levanta tus manos. Tu arma que Jesucristo ha llenado, están tus manos llenas de Cristo. Dale una alabanza al Señor. Se vive mejor alabando y glorificando al Señor que pensando de que Él no está con nosotros, porque los problemas no se van. No, hermanos. Pronto estaremos con el Señor y Él nos ha dado la victoria. Así que yo voy a dejarle a mi compañera su último comentario y que ella también cierre con una oración en esta noche. Amén. Mucho se ha dicho, ¿verdad?, de que este mundo, hay mucha gente que cree que el mundo fue obra de la casualidad, obra de la nada,
hay un accidente, dicen algunos. Pero podemos ver, ¿verdad? A través de la palabra, podemos ver a través de esta línea del tiempo que mencionaba mi esposo ahorita, ¿verdad? Cómo Dios cumple su propósito. Podemos ver cómo esta nación de Israel, ¿verdad? Que se le dio esa promesa de parte de Dios a Abraham, ¿verdad? Vemos cómo cada personaje a través de la historia, ¿verdad? Fue uniendo esa cadenita para poder llegar a ese propósito. Mencionaba él ahorita, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Vemos que de la tribu de Judá es donde viene, ¿verdad? Esa línea de tiempo, ese linaje, ¿verdad? Y es de donde aparece nuestro Señor Jesucristo, con un solo propósito, ¿sabe? Qué precioso es pensar que Dios nos tiene en su mente y en su corazón. Amen. La palabra dice, ¿verdad? Que Dios no quiere, dice, que ningún hombre, mire, ningún hombre, ninguna mujer, nadie en este planeta llamado Tierra, dice la palabra, que nadie se pierda, ninguno. Ese es el deseo en el corazón de Dios. Sino que todos, dice la palabra, vengan al arrepentimiento. Amén. ¿Verdad? Y para eso fue que murió nuestro Señor Jesucristo, para reconciliarnos, ¿verdad? Para que ese pecado que nos separaba de Dios no exista más. Tenemos abogado en gloria, dice la palabra. Yes. Fíjese que la palabra del Señor dice que es nuestro único abogado en los cielos, el único que intercede por nosotros, por cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como Salvador, ¿verdad? Eso es muy importante, hacer ese énfasis. La palabra del Señor dice que no hay otro nombre, mire, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. No hay en ningún otro que hay salvación, en ningún otro nombre, sino ese único nombre, ¿verdad? Que está sentado, dice la palabra, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí, se llama Jesucristo. No es María la que intercede por nosotros, ni por nuestros pecados, ni por nada que se le parezca. La palabra dice que el único, ¿sabe por qué es el único? Porque fue el único que murió en la cruz del Calvario. Ese fue el precio morir en esa cruz del Calvario. La evidencia fue que resucitó de la tumba. Yes. No está ahí, ¿verdad? Han encontrado los huesos de muchos hombres importantes a través de la historia humana, pero el de Jesús nunca lo han hallado, ni lo van a hallar, ¿verdad? Porque Él no está ahí. La palabra dice que Él resucitó y por lo tanto, ¿verdad? Como Él resucitó, Él es el único que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, por usted y por todo el que le abra la puerta de su corazón. Amén. Vamos así a dar gracias a Dios siempre por la oportunidad dada y a ponerle al Señor, ¿verdad? Las peticiones que a través de la semana nos llegan, ¿verdad? Claro que los mantenemos en nuestras oraciones. Pedimos consolación a Dios por aquellas vidas que están pasando por un momento de pérdida, ¿verdad? Amén. Hay algunos de nuestros hermanos Sí. que han perdido familiares, Sí. lamentablemente sus hijos. Que el Señor conforte esos corazones, ¿verdad? Para este momento de dolor, para ese momento de aceptación, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta aceptar ciertas circunstancias en nuestras vidas, Amén. pero que el Señor fortalezca sus vidas. Amén. ¿Amén? Sí, especialmente a nuestra compañera en el ministerio, pastora Margie Román en Ocala, su madre, que ha fallecido y se nos adelantó el viaje y estamos de fiesta, pero sabemos que en nuestros corazones pues sufrimos la pérdida de un ser querido, así que Margie Román y su familia, nuestras más profundas condolencias y pésame, así que Dios les fortalezca y Dios les guarde. Amén. Vamos a incluir a nuestro Amén. Padre maravilloso. Te damos Dios gracias, eterno. Señor. Te pedimos A ti damos esta toda hermosa gloria. tarde, Señor mío,
Padre, tu palabra dice que si estamos tristes, Señor, que si necesitamos consuelo, te doy por tu pueblo, que si necesitamos ayuda, por Señor, cada uno, en un Dios momento mío, de debilidad, en un momento, que te honra, Señor, que te eterno, alaba, te en que salva, necesitamos las glorifica tu fuerzas nombre para en medio de continuar, pruebas, podemos clamar a en medio de ti. dificultades. Tu palabra dice, Señor, Y en la que tú enfermedad. inclinas tu oído al Te clamor pedimos, de nuestra Señor, oración, Señor. con Te esa pido por gracia mis que hay en hermanos, Señor, nosotros, que están pasando derramada, por momentos de pérdida, derramada por por momentos de ti, dolor, Señor, cada uno de Te pido nosotros. por aquellos que aún a la Señor, distancia, sana. Señor eterno, Te pedimos nos han sanidad pedido oración, Señor. por cada Tu palabra uno. dice que Sana para los ti cuerpos, no hay límites, Señor, no hay heridos, fronteras, no hay afectados distancias, por la Señor. enfermedad, Te pido por esa el familia, hueso, la Señor, en sangre, México, Dios eterno, todo fortalece sus órgano corazones, Padre. afectado, Dios Fortalece esas mío. vidas, Señor mío. Señor, sana del Confórtalas, cáncer, Padre, de lleva todo gozo, tumor. Padre, unge Señor, todo dolor, sana. Señor de Señor, gloria, toda esa angustia, cáncer Padre, en toda la sangre, en los tristeza, huesos. conviértela, Padre, en gozo. Señor, en sus bendice, vidas, fortalece Señor. a tu pueblo Te aún pedimos en por medio de ellos, las Padre, pruebas. por aquellos Seamos que están agradecidos. enfermos, Señor de gloria. Señor, por te pedimos aquellos, por Padre nuestros mío, hijos, la que se juventud. encuentran en situaciones Señor, cada difíciles, matrimonio, que Padre, tu paz reine que en el ellos hogar. puedan sentir tu respaldo Señor, que en tu sus iglesia vidas, que ellos hacia puedan adelante sentir, Padre siempre, maravilloso, levantando esos la bandera abrazos, del Evangelio. socorriéndolos, tu mano Son poderosa misioneros en otras manifestándose, naciones, oh Dios en medio de precioso, en violencia, sus de vidas, persecución, Señor de que tu gloria. palabra Te lo fluya, suplicamos, que no Señor dejen de amado, predicar te lo tu pedimos, palabra. precioso Rey, Señor, que nada les que tú quita el los gozo en ayudes, medio de Padre, toda porque tú persecución, eres nuestra o en ayuda, medio de Señor, todo dolor en que estén medio de padeciendo. toda tribulación. Señor, te damos Oh a ti Dios, gloria y gracias, honra por Padre todo. celestial. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi compañera Rodi y este servidor se despiden. Gracias una vez más. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.